buenas tardes. Ahora sí, formalmente les doy la bienvenida a esta nueva videoconferencia de Sinteplas. Queremos saludar a los que ya están conectados, a los que estuvieron conectados desde temprano. Recién saludamos a los que están desde, distintas provincias, los que están desde el Uruguay, a Daniel. Está Mónica también, desde Río Cuarto, de Córdoba. Bueno, Leandro, Pablo, Diego, ahí están todos en el chat, así que se habrán visto ya. Quiero contarles a aquellos que es la primera vez que participan que van a tener una caja de texto para escribir preguntas, para mandar comentarios. Así que aprovechen a mandar sus preguntas, todo lo que ustedes quieren consultar. Sepan que siempre recibimos muchísimas consultas por evento, así que tratamos de leer la mayor cantidad posible o juntar las que se parecen y leer algunas. De todas formas, Julio siempre deja ahí en pantalla, como pueden ver, su correo electrónico, su Facebook, así que siempre lo pueden contactar después del evento por cualquier duda, cualquier caso particular que les haya quedado. Vamos a hablar hoy esta videoconferencia con el título "Son los ambientes los que causan problemas a las pinturas y no al revés". Así que, sin más, nos vamos a saludar a Julio, que ya está acá con nosotros. Julio, muy buenas tardes. Ahí están listos para comenzar. Hola, Martín, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de estas videoconferencias, que si fuésemos una serie de televisión estaríamos en la 5ª temporada, así que bueno, vamos bien, tenemos buenos seguidores y buenos amigos ahí conectados para poder vernos. Como decía recién Martín, el título de esta videoconferencia resume un poco algo que por lo general yo suelo conversar en los cursos, es que todas las culpas las tienen las pinturas y no los ambientes, ni los exteriores, ni nada, sino que todo lo responsabilizamos a las pinturas. Algunas veces tienen culpa las pinturas, si las elegimos inadecuadamente, pero la mayoría de las veces son los ambientes los que le causan problemas a las pinturas y tenemos que, para solucionarlo, ver y considerar qué condiciones tienen esos ambientes. ¿Bien? Vamos a ir avanzando en la videoconferencia, como decía recién Martín, yo voy a ir parando y voy a ir preguntando si hay alguna consulta para que después no se interpongan las preguntas con otro tema que fuimos avanzando y para poder centralizarlo un poco, y si no después, con todo gusto, las contestaré mañana cuando la reciba en mi correo electrónico. ¿Bien? La patología que vamos a tratar hoy, que parece como que es muy común, pero que no se le da la importancia que tienen, son la formación de hongos y de moho en distintos tipos de superficie. ¿Bien? La mayoría de la gente piensa que solamente los hongos o el moho, que el moho es una variable de la generalidad de los hongos, se produce solamente sobre las pinturas. Esto no es así, al contrario, se producen sobre las pinturas, pero también se producen sobre la cerámica, sobre los azulejos, sobre las tejas, en los ambientes, sobre los ladrillos a la vista, sobre cualquier tipo de superficie, inclusive, como estamos viendo ahí en la pantalla, sobre madera, ¿sí? Una madera que no ha sido bien tratada y que está en contacto con la humedad, no importa que esté en contacto con el piso, va a generar hongos o moho, va a generar esa superficie verdosa, resbaladiza en exteriores y va a generar esos puntos de pudrición en los interiores. ¿Bien? Esto es un tema que preocupa a nivel mundial porque estos microorganismos, que en realidad no sabemos si son microorganismos, porque podrían ser o vegetales o animales, no lo tenemos bien definido, algunos sí, como el moho, como el verdín en la parte exterior, pero en los interiores no tanto, tienen una enorme capacidad para poder vivir, ¿sí?, sobre las pinturas o sobre las paredes, sobre las superficies y por debajo de las superficies. ¿Bien? Esto se lo denomina aeróbicos, o sea que respiran, y anaeróbicos, pero es el mismo microorganismo o el mismo hongo que puede estar presente en ambas circunstancias. Arriba vemos un papel, se cae ese papel, lo sacamos, y atrás vemos toda una formación de hongos. Lo mismo pasa con muchas pinturas cuando pintamos arriba de la formación de hongos, cosa que en general no se debería hacer. Al final vamos a hablar de un producto nuevo que hemos sacado, el Reculoc Antihumedad, que nos permitiría excepcionalmente pintar sobre superficies con formaciones de hongos previas, pero en general no se debería pintar para proteger justamente a la nueva pintura y no afectarla
por debajo, por el crecimiento que van a ocurrir con esos microorganismos que están ahí por debajo de la película de pintura. Como muestra la animación, los hongos están expectantes. ¿Sí? ¿Qué están esperando? Bueno, que haya ciertas condiciones, ¿sí?, que son básicas para que puedan desarrollarse. Una de ellas, la principal, es la humedad. ¿Bien? Entonces, los hongos son esporas que están continuamente en el aire. Acá en todo ambiente está lleno de esas esporas. No se forman las manifestaciones de hongos que conocemos en la superficie, con ese color negruzco en los interiores, verde, grisáceo en los exteriores, hasta que no se dan ciertas condiciones marcadas de humedad, o por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, falta de luz solar, falta de ventilación, condiciones extremas en ese sentido. ¿Bien? No solamente hace falta que el ambiente sea húmedo o que el edificio esté mal ubicado, que las paredes den hacia el sur, sino que también muchas veces por alguna filtración, algunas roturas de un caño que produce condensación de humedad porque lleva agua y está fría y condensa la humedad dentro de la pared, todos son causales de la formación de hongos. Pero si resumimos, ¿bien?, el concepto fundamental es que lo único que necesita el hongo para sobrevivir, ¿sí?, es la humedad. Entonces, nuestro enemigo principal es la humedad. ¿Bien? Vamos a ir viendo un poco más todo esto. ¿Bien? Ahí vemos distintas manifestaciones de hongos. Por lo general, los hongos se trasladan a través de la superficie, a través del viento, a través de un acto mecánico, y lo que nosotros debemos centralizar es que los hongos tienen como capacidades para desaparecer cuando lo tratamos con algunos tipos de agua lavandina, se destiñen, se decoloran, pero en general se forman más en los rincones, como lo estamos viendo ahí, o en las paredes que están sin proteger desde el exterior y que generan un muro húmedo o una condensación húmeda por frío, justamente por ser una pared que no está bien protegida. ¿Bien? Vamos a detenernos un minuto en esto, porque es importante reconocerlo. Los hongos también tienen una capacidad de reproducción extraordinaria y única. ¿Bien? Los hongos pueden reproducirse de cualquier manera. Pueden reproducirse a través del contacto sexual. Los hongos tienen en algunos casos órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Pueden reproducirse por las esporas, pueden reproducirse porque no lo hacen a través del sexo, sino lo hacen a través de una reproducción natural, sin necesidad de tener un organismo sexual para poder reproducirse. O sea que se pueden reproducir por cualquiera de las condiciones que uno podría llegar a imaginar. Y encima los hongos tienen la capacidad de generar muchas enfermedades que a veces nosotros se la trasladamos a otros motivos. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver porque es básico y importante esto. ¿Bien? Esto es lo que decía recién, es cómo se reproducen los hongos, y ahí vemos una imagen de un hongo. Esa parte que está por debajo son las partes sexuales y son las que se reproducen rápidamente. Cuando una colonia de hongos comienza a reproducirse, es como la imagen del universo, ¿sí? Es como que se van desprendiendo las esporas, se van pegando inmediatamente a la superficie y van haciendo como una enorme burbuja o una enorme mancha circular. ¿Bien? Esto es lo típico. Nosotros lo podemos visualizar en cualquier lugar. Donde se forman hongos, en general se van formando en forma circular a partir de los primeros esporas que se depositaron sobre la superficie. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que estas manifestaciones de hongos, seguramente, si son hongos, van a desaparecer a través de un tratamiento con agua lavandina. El agua lavandina a nosotros nos va a permitir generar más en los exteriores, más seguridad en los exteriores, no tanto en los interiores, porque otra superficie no puede haber manchado, salvo que haya humedades de las estufas y esas cosas, pero en los exteriores, donde podemos tener manchas de hongos o de verdín y polución, cuando tiramos agua lavandina, si son hongos, automáticamente se destiñen. Esto es un ensayo que normalmente nosotros hacemos. Vamos a una obra, vemos las paredes cómo están contaminadas,
mojamos un algodón, lo apoyamos en la superficie, esperamos unos segundos y si hay, a partir de esos segundos sacamos el algodón sin frotar para que no haya limpieza de la superficie, los hongos desaparecieron, ¿sí? Entonces estamos en presencia de hongos. Si no desaparecieron, estamos en presencia de manchas. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo eliminar hongos de una superficie que suciedades. ¿Bien? Los hongos tienen partículas que son alergénicas, ¿sí? O sea que dan alergia. Y nosotros no podemos esparcirlas por cualquier lado, simplemente no lo podemos hacer en seco, simplemente lo tenemos que hacer en húmedo y si es posible con algún elemento que los mate o que dificulte su crecimiento. ¿Bien? Volviendo al tema de la salud, en Argentina la formación de hongos se lo considera como más estético, o sea, uy, mira, tenés hongos, tenés un problema de humedad, queda feo. No tenemos conciencia de la enorme cantidad de enfermedades que se pueden generar a partir de la presencia de hongos en un ambiente. En otros países, y eso que estamos viendo son las campañas de prevención que hacen en otros países, donde alertan que la relación entre el hongo y la sinusitis, ese resfrío continuo, ese dolor de cabeza, de frente, el hongo y la conjuntivitis, el hongo y las alergias, los resfriados continuos, tienen una relación muy marcada y muy hermanada, ¿sí? O sea, vivir en un ambiente contaminado es vivir enfermo. Y abajo dice algo que es quizás una exageración por la importancia que ha tenido esa enfermedad en el mundo, que hoy tiene esa enfermedad, pero los hongos son como la lepra de la modernidad. ¿Bien? Son sumamente contagiosos, sumamente perjudiciales para la salud. Lo ponemos ahí porque realmente es una campaña que se ha hecho en España para prevención. No me parece que sea adecuada la comparación entre la lepra y la formación de hongos, es muy exagerada, pero me parece interesante mostrar cómo en otros países alertan sobre este tipo de cosas, y no solamente alertan sobre este tipo de cosas, sino que generan una conciencia de cómo se deben limpiar las paredes, eliminar las paredes y generar un ambiente mucho más sano y mucho más saludable. ¿Bien? Esta es otra de las cosas que uno puede llegar a ver. ¿Bien? El depósito de los hongos sobre una lastimadura genera micosis, o sea, genera una degeneración de la piel y una lastimadura mucho más profunda, no solamente en los seres humanos, también en los animales, ¿sí? O sea, los animales muchas veces se acuestan, se recuestan, se raspan contra la pared y ahí comienza todo un proceso de enfermedades que después pueden transmitir a los seres humanos. Pensemos también otra cosa, ¿no? Yo estaba viendo hoy la videoconferencia y no lo puse, no me acordé de ponerlo, cuando nosotros tenemos los placares, donde tenemos las toallas, las sábanas, tenemos la ropa que nos vamos a poner y esos placares están ennegrecidos, están con olor a humedad, están contaminados, después nos ponemos eso arriba, ¿sí? O nos ponemos eso nos lavamos la cara, nos bañamos y con esas mismas toallas que están con estas esporas y están con estos hongos, nosotros nos secamos el cuerpo. De esa manera se forman esto que estamos viendo ahí en la espalda, que son estas pequeñas manifestaciones de micosis en la piel, que son producto no solamente de los hongos, sino que son productos de procesos de contaminación prolongados en el tiempo. ¿Bien? Tenemos que tener conciencia de esto y tenemos que tener conciencia de también que los hongos no se eliminan fácilmente. ¿Bien? Hay dos procesos o dos teorías para matar a los hongos. ¿Bien? Una de ellas es a través de agua lavandina, ¿bien? Uno de los productos. Otro de los productos son soluciones fungicidas. Las soluciones fungicidas son muy eficientes, eliminan totalmente la colonia de hongos, pero no la decoloran, no la atacan. No es que la manifestación esta negra que nosotros vemos en los interiores desaparezca. ¿Bien? Pero sí es cierto que las mata inmediatamente y deja la superficie por un cierto tiempo, porque después sufren degradación por efecto de las luces,
deja la superficie contaminada con esta solución bactericida y protegida. El agua lavandina tiene un efecto más rápido, tiene un efecto visible, o sea, colocamos agua lavandina, mojamos la superficie con una solución de agua lavandina y el hongo desaparece. Pero eso no significa que se lo haya eliminado, eso no significa que se lo haya matado, ¿se entiende? O sea, el agua lavandina desaparece al hongo, aparece la superficie limpia, pero el hongo puede estar vivo. Siempre recomendamos lavar 2 veces o 3 veces la solución, impregnar bien la superficie, impregnar bien la pintura, si es que la pintura es absorbente, para que el agua lavandina vaya eliminando todo. Pensemos que el hongo penetra en las películas de pintura, se enclava ahí, ¿sí? Y en la parte reproductora está dentro de la película de pintura. Si nosotros no generamos una protección fuerte sobre esa parte reproductora, una destrucción fuerte sobre esa parte reproductora, eliminamos la parte exterior, pero el hongo sigue alimentándose de la pintura, se alimentan de las celulosas, de las contaminantes, de las grasas, de los aceites, de todo lo que puede llegar a tener un ambiente, por eso tantos hongos en los baños y en las cocinas, y siguen pudiendo reproducirse. Con lo cual es bueno hacer 2 o 3 lavados. ¿Bien? Una de las cosas que se ha perdido, pero que más antiguamente se reconocía como protección para los hongos, era la cal. ¿Bien? Antiguamente en los hospitales, en los sanatorios, se decía vamos a blanquear las paredes, vamos a eliminar la formación de hongos, vamos a impedir que se formen los hongos. ¿Por qué sucedía esto? Porque los hongos no se reproducen y no pueden reproducirse sobre superficies alcalinas. Por eso en los primeros años, en los primeros meses de una propiedad nueva, no hay hongos. Aparecen luego, a través del tiempo, cuando ya las paredes dejan de ser alcalinas. Nosotros no podemos hoy pretender que todo el mundo blanquee, porque vendemos pintura, no vendemos cal, ¿sí? Es otra cosa, pero digo, tenemos otra forma de eliminar los hongos a través de lo que conocemos como una solución alcalina de bicarbonato de sodio. Muchos dicen soda cáustica, pero la soda cáustica es peligrosa, ¿sí? O sea, yo no utilizaría soda cáustica para eliminar los hongos, es un exceso. Sí, bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio es mucho más amigable, requiere, como el agua lavandina, dar 2 o 3 lavados con bicarbonato de sodio, pero es bicarbonato de sodio. En definitiva, lo tomamos para la acidez de estómago, el bicarbonato sirve para neutralizar, baja la alcalinidad de las paredes nuevas, ¿bien? Cuando está recién construida y yo la quiero bajar, el bicarbonato de sodio tiene un pH de alrededor de 9,3, 9,5, ¿sí? Entonces baja de 14, baja de 13 a 9,5, y 9,5 es suficientemente elevado como para no permitir la formación de hongos, de moho o de verdín o generación de bacterias. Piensen que nuestras madres nos han enseñado siempre que habría que lavar o hay que lavar las heladeras una vez que las limpiamos totalmente, pasarles un trapo mojado con bicarbonato de sodio para neutralizar los malos olores. En realidad lo que decían, traducido a la parte moderna que hoy conocemos, lavar con bicarbonato de sodio para que desaparezcan las bacterias, para que desaparezca la formación de hongos, porque esos son los que producen los malos olores. No es la comida, sino que son las bacterias que están adentro de la heladera. Esto mismo, si lo extrapolamos, si lo llevamos a las paredes, tenemos a través del bicarbonato de sodio y detergentes, si las paredes están sucias o si es un exterior, la posibilidad de eliminarlos totalmente en 2 o 3 lavados, lo mismo con la solución de agua lavandina, o si utilizamos una solución fungicida, le vamos a estar otorgando una doble protección. Eliminamos a los hongos y protegemos a esa superficie del próximo ataque o avance de la formación de hongos. ¿Bien? Esto lo pongo como porque justamente ayer estábamos hablando en un curso de técnicas de venta en la fábrica y surgió este comentario de cómo no se usaba la comunicación masiva de los problemas de la formación de hongos. Y había gente que había entrado en las páginas web y me decía, sí, mira, se han hecho comunicaciones en Costa Rica, se han hecho comunicaciones en Colombia, se han hecho comunicaciones mucho en España, ¿sí? En Brasil, pero acá no. Bueno, es que acá es quizás como que no le damos tanta importancia.
pero la verdad es que la tiene, ¿bien? La tiene y bastante más seria de lo que uno podría llegar a pensar. Volvamos un poquito atrás, le decíamos, no es fácil limpiar una superficie con hongo, no es fácil limpiarlo en un exterior si barremos o si sacamos con un cepillo los hongos, vamos a generar contaminación en los alrededores. Afuera es fácil lavarlo, usamos una hidrolavadora, los hongos caen, se disuelven, caen a la vereda y si no hay condiciones adecuadas se van a ir, van a morir, ¿bien? Pero en los interiores, cuando hay formación de hongos, si son pequeñas, ¿bien? Nosotros aconsejamos que lo pueda lavar la dueña de casa, que lo pueda lavar el hombre, ¿sí? Cualquier persona, pero tiene que tener ciertos recaudos, tiene que usar guantes, tiene que usar antiparras, tiene que usar barbijos, ¿bien? Jamás limpieza de hongos en seco, siempre limpieza de hongos con alguno de los tres componentes que decíamos anteriormente, la solución fungicida, el agua lavandina o una solución de bicarbonato de sodio. Ojo con esto, porque también el agua lavandina es contaminante en ambientes chicos, en ambientes cerrados, como puede ser un baño. Lavar con agua lavandina nos puede perjudicar, y esto es otra de las cosas que uno tendría que tener cuidado, porque el agua lavandina perjudica y ataca verdaderamente y seriamente a los pulmones, no solamente mata los hongos, sino que también nos daña los pulmones, ¿bien? Entonces, tengamos cuidado, si son pequeñas formaciones, vamos a limpiarlo, vamos a generar una limpieza zonal, ¿bien? Con los elementos de seguridad que estábamos diciendo, pero si son todas paredes, ¿sí? Toda una pared de una habitación o dos paredes de una habitación, zonas muy grandes, en realidad nosotros recomendamos que eso lo haga más un profesional pintor, un profesional que pueda conocer el uso de estos materiales, que tome los recaudos, como estamos viendo ahí en la foto, ¿sí? Que se ponga un mameluco, que use un traje de pintor, que use los guantes, que use antiparras, porque no es poco la seriedad que tiene una contaminación en los pulmones, en los ojos, ¿sí? Uno limpia una pared o toca un trapo y luego se toca el ojo y conjuntivitis en puerta. ¿Bien? Esto es así. Lamentablemente no es que los quiera asustar ni nada por el estilo, pero son los recaudos y las precauciones que nosotros podemos llegar a tener. Por supuesto que a través de la conferencia vamos a visualizar cómo podemos hacer para que no tengamos la situación de tener hongos algún día en nuestra casa, ¿sí? Para eso le vamos a dar las soluciones a través de los productos de Sinteplas. Pero ahora estamos viendo lo que puede pasar o lo que está pasando en muchos lugares y lamentablemente en algunos lugares de salud pública, como hospitales, como salas de primeros auxilios, donde uno va, ve y ve las paredes de afuera con moho, con verdín, ve las paredes interiores con humedad, con formación de hongos, y decimos, bueno, si esto es un centro de salud, la salud ¿dónde está? ¿Bien? Es básico pensarlo desde ese punto de vista. Como nosotros recién comentábamos, no se puede limpiar en húmedo, en seco, perdón. Y básicamente los técnicos, los que visualizamos todos los días generación de formación de hongos y todo, lo tenemos bien identificado. Cuando vemos una mancha en alguna superficie que no responde al criterio de expansión de hongos en forma del universo, ¿sí? Porque los hongos van creciendo en esa forma, sino que es longitudinal, ahí sabemos que intervino el ser humano. La limpieza, el hombre, la mujer, le pasó un plumero, le pasó un trapo, le pasó un escobillón con un trapo, le pasó una escoba, sacó esos hongos, luego fue a otra habitación, le pasó para sacar una telaraña y dejó los hongos pegados en la superficie. Bien, esto es típico. Nosotros recomendamos, y siempre lo hemos recomendado, no eliminar los hongos en seco, porque los hongos vuelan y ahí es donde los respiramos y donde nos contaminan. No solamente a nosotros, sino como lo vemos en la fotografía o en el dibujo de abajo, los hongos están esparcidos por toda la casa porque justamente la gente generando limpieza o creyendo que los está limpiando, los está contaminando y los está llevando a otros lugares. Quizás tengan más dificultades porque no tienen la humedad, pero ya están
generando alguna formación de hongos y poco a poco van a ir reproduciéndose. Entonces está totalmente prohibido, ¿sí?, esto de la formación de hongos o la proliferación de hongos, de la eliminación de hongos, perdón, en seco. Lo que nosotros recomendamos siempre es lavarlo o con la solución fungicida o con la solución de agua lavandina o con bicarbonato de sodio. Me pregunta Marcos si en las placas de yeso el hongo se puede formar. El hongo se puede formar sobre cualquier tipo de superficie. O sea, lo único que imposibilitaría que se formase hongos sería que esas placas o esa superficie esté alcalina y que no tenga las condiciones requeridas en los interiores. De lo que decíamos nosotros, la humedad, la falta de luz solar, que ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Pero lo mostramos anteriormente, se puede formar en cerámicas, en azulejos, si encuentran las condiciones adecuadas, se van a formar sobre cualquier tipo de superficie. Esto lo digo porque siempre se culpa a la pintura de la formación de hongos, y en realidad es independiente, la superficie puede estar pintada o no puede estar pintada, pero sí se forman hongos sobre cualquier tipo de superficie. Bien, y Ángel te pregunta ¿a cuánto tiene que diluir el bicarbonato de sodio para pintar? Buena pregunta. Voy a hacerlo con el vaso, si se nota ahí, ¿bien? No te preocupes. Es echar el bicarbonato de sodio, ¿bien? Hecho bicarbonato, cuando precipita, que ya no se disuelve más, ahí es la solución concentrada. Más de eso no se puede poner. Ahí ya tenés la solución, no es una solución dañina, no mancha, no daña, no te perjudica la piel, no te hace absolutamente nada, lo podés usar perfectamente bien, no tenés inconveniente. Pero siempre en húmedo, siempre mojada la superficie para que el hongo encuentre la caída y no que vuele por toda la habitación y se deposite en otros lados. ¿Bien? Una de las cosas que también nosotros hace muchos años atrás hicimos un trabajo en conjunto con gente de las facultades de medicina, hablando de estos temas, y uno de los temas que también comentábamos era esto de los placares. ¿Bien? Se ha perdido a través de los años el hecho de que los placares, constructivamente, antes venían, algunos ahora veo en las mueblerías, pero muy poco, los placares venían con agujeritos, ¿sí? Si uno se lo recuerda, venían con 5, 6, 8 agujeritos, incluso iba con alguna situación de poder cerrarlo o abrirlo. Eso lo que generaba era que saliese el exceso de humedad. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos las toallas y el ambiente está demasiado, y el placar está muy, las toallas o las sábanas, y el placar está muy contaminado de hongos, luego lo llevamos a la cama, ahí se contamina el colchón y tenemos un daño más perjudicial, porque no solamente tenemos el daño de los hongos, sino tenemos el daño de los colchones con los ácaros y todo ese tipo de cosas. Cosa contraproducente. ¿Bien? No es la idea que, digamos, asustar, pero la idea es alertarlo para que se comprenda que hay que tener un poco más de cuidado y un poco más de respeto por estas situaciones, como decíamos recién, o de la ventilación o de las superficies tratadas previamente con bicarbonato de sodio, con solución fungicida, con agua lavandina para eliminar los hongos y después elegir un buen producto que proteja a esa superficie de nueva generación de hongos a futuro. ¿Bien? Esto es un poco lo que estábamos hablando recién, el agua lavandina no los mata, hay que repetir el tratamiento, ¿bien? Y fundamentalmente recordemos que los hongos, aún muertos, ¿sí?, son alergénicos, ¿sí? O sea, aunque caiga el agua lavandina, solución fungicida, si nos cae en la piel o nos cae en la respiración o lo podemos respirar o tocarlo, generan alergia. No son de la misma actividad, pero son alergénicos igual. ¿Bien? Siempre tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ahí nosotros lo que estamos viendo, ¿bien? Lo que estamos viendo es la que yo les comentaba. Esa manifestación de hongos no es así, no es real, ¿sí? La formación de hongos es como un globo, como un universo, es circular. Eso pasó el plumero, pasó la escoba, pasó el trapo, fue a otra habitación, limpió algo y los volvió a colocar. No inmediatamente, no se los ven al principio, luego se comienzan a formar. Pero ven cómo sigue una línea recta. Bueno, los hongos no crecen así, los hongos crecen en forma circular. ¿Bien? Entonces,
esto? Bueno, esta es la verdadera manifestación de hongos, ven cómo es como si fuera un universo o varios universos que se encuentran, pero la idea es que no es la forma normal, sino que se los limpió en seco y se los llevó y se lo contagió o los propagó a otra habitación. ¿Bien? ¿Cuáles son las características para que se formen hongos? Lo decíamos siempre al principio. El exceso de humedad, ambientes mal ventilados, no tengan ventilación, ambientes que están cerrados, una calefacción inadecuada, no tiro balanceado, sino llama abierta, el quemar gas genera mucha cantidad de agua en los ambientes, ¿bien? Falta de luz solar, en invierno solemos cerrar las persianas, se hace frío, estamos en un ambiente no bien calefaccionado, ese ambiente está frío, calefaccionamos de cualquier manera, no tenemos luz solar y se genera condensación de humedad, se generan situaciones críticas y formación de hongos. Veíamos anteriormente un muro frío es aquel muro que tiene un porcentaje de humedad muy elevado, entonces el agua de ese muro, la humedad que tiene ese muro, transmite la temperatura de afuera mucho más rápidamente que si ese muro estuviese seco, porque el aire no es un buen conductor de la temperatura, el agua sí. Entonces, tengo una pared que da hacia el sur, que no está bien protegida, que no está pintada con un buen impermeabilizante, o lo pinté en condiciones inadecuadas, con mucha humedad adentro. ¿Sí? Hoy yo recorría la ciudad de Buenos Aires, está lleno de edificios pintándose en este momento. Está perfecto que pinten en todo el año, pero que por favor, está lloviendo y están pintando. Ese muro va a tener humedades, esa humedad no puede salir a través de la película de pintura en forma directa, va a transpirar, eso va a tardar 3 o 4 o 5 meses, y durante esos 3 o 4 o 5 meses ese muro va a ser un muro frío que va a condensar humedades en los interiores y posiblemente, si el ambiente así lo permite, se van a generar formación de hongos. ¿Ven? Pinturas inadecuadas. ¿Qué significa esto? Todas las pinturas hoy deberían tener fungicidas. En general lo tienen, pero no en la cantidad requerida, no en la calidad del fungicida requerido. Hace muchos años atrás se usaba un fungicida que era espectacular. ¿Eh? Era un derivado del mercurio. ¿Eh? Esto eliminaba absolutamente toda posibilidad de que la pintura generase hongos hacia adelante y que se pudriese dentro del envase. El problema era que el mercurio era tóxico, ¿eh? Y no solamente se utilizaba mercurio en las pinturas, sino que se utilizaba mercurio en los enduidos, en pastes, ¿sí? Entonces, cuando el pintor o el dueño de casa o la dueña de casa lijaba esas paredes, lijaba ese enduido, tragaba mercurio, con lo cual el mercurio desapareció. Son parte de los avances o de las cosas que hemos tenido que ceder de tecnologías que eran útiles en un momento, pero que después conocimos o fuimos descubriendo que eran muy contaminantes, ¿bien?, para la vida humana. Una incorrecta limpieza, como lo dice ahí en la transparencia, es esto, el mal tratamiento de los hongos que están en la superficie, salvo en el caso que lo dejamos reservado para el final del Recubloc antihumedad. Y obviamente la contaminación de otros ambientes. Recordemos esta frase que está ahí abajo, los hongos son aeróbicos o anaeróbicos, los pintan y siguen viviendo por debajo de la película de pintura, siguen respirando, creciendo, desarrollándose y tarde o temprano, como veíamos al principio, o tiran el papel o tiran a la pintura. Martín. Bien, a ver, están preguntando acá, por ejemplo, Mónica, ¿qué tiempo tenemos que esperar para que el pintado después, para hacer el pintado después de la limpieza con agua, lavandina o con bicarbonato? Para el pintado. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar después de limpiar con lavandina o con bicarbonato? En general, si el ambiente tiene una buena, digamos, estamos hablando de ahora de invierno, si estamos hablando de verano, con que se espere de un día para el otro, en cuestión de invierno, si tenemos una buena calefacción, también de un día para otro, y si no, por lo menos abramos bien las ventanas, que sea un día de bajos porcentajes de humedad, 50, 60% de humedad, y esperamos también 24, 48 horas que las paredes estén secas.
En esto tenemos que ser conscientes. Hay dos cosas. Uno puede lavar una pared nueva, ¿sí? Una pared que está en formación de hongos, una casa que nunca se había pintado previamente, y tenemos un revoque. Ese revoque es absorbente. O podemos repintar, podemos lavar sobre una pintura, la pintura es impermeable, el agua no penetra, simplemente sacamos la formación de hongos. Son distintos los tiempos. Sobre una pared nueva quizás es más de 24 horas de esperar a que seque esa superficie. ¿Eh? Bien, te comento que tenemos ahí a Mauricio conectado desde Costa Rica, Ah, así bien, que bien, tenemos... bien, un costarricense. Sí. Bien, bienvenido, bienvenido. Bueno, y Sandra dice, ¿cuál sería la pintura adecuada con fungicida? Ahora lo vamos a hablar al final. Perfecto. Para no anticiparlo, Sandra, si tenés que hacer algo, pone a grabar la videoconferencia. Si no lo charlamos ahora ya en un ratito. Pero bueno, bien. Esto todo lo que estábamos charlando son muchas de las formaciones de hongo que se generan en los interiores. Lo que hablábamos recién es esto. ¿Bien? ¿Por qué se forman hongos en los exteriores? Por las mismas condiciones. O sea, lo primero que aparece es ambientes con mucho grado de humedad. Apágalo si querés, no me di cuenta yo. No, lo puse a cargar y no me di cuenta. Porque está la pared muy porosa, la superficie es muy absorbente, porque se forman contaminaciones con las plantas, con las vegetaciones, con cualquier superficie que esté contaminada cercanamente, porque el agua arrastra las suciedades desde arriba, ¿sí? Desde la superficie desde arriba, arrastra las suciedades y las suciedades se van acumulando en las cornisas o en los balcones. Ahí se genera una contaminación y una cantidad de alimento que es sustancial para la formación de hongos, porque la edificación no recibe en invierno mucha luz solar o recibe poca justamente luz solar, porque las superficies son absorbentes, porque es un revoque fino que se hizo hace 20 años y nunca se pintó, nunca se protegió, entonces comienza a ser mucho más impermeable. Los revoques finos al principio, mucho más permeable, pero mucho más absorbente. Los revoques al principio son impermeables o pseudo impermeables, pero a través del tiempo van absorbiendo más cantidad de humedad, ¿bien? O como lo dice ahí, acumulación de residuos, arrastre por la lluvia, o pinturas de exteriores que ya no son impermeables. Las pinturas de exteriores, los látex acrílicos de exteriores, con el tiempo se van entizando, van perdiendo ese grado de impermeabilidad que tenían al principio. No estoy hablando de los impermeabilizantes, no estoy hablando de lo que conocemos en el mercado como las pinturas elásticas, elastoméricas, bien impermeables. Eso tienen otro proceso. Pero estoy hablando de los látex de exteriores y nosotros conocemos que en el mercado de exteriores hay látex de diferentes niveles de formación de película, más impermeables, menos impermeables, pero todo lo que son látex de exteriores se entizan, van perdiendo impermeabilidad y van acumulando la posibilidad de absorber mayor cantidad de agua a través de los tiempos. En general, también es un proceso de conciencia. No se debería pintar con un látex exterior si uno no prevé un mantenimiento a los 3 o 4 años. ¿Bien? Ese es el tiempo de durabilidad de que tiene un látex exterior comportándose en perfectas condiciones. Por supuesto, los látex exterior también tienen fungicidas, también tienen aditivos para proteger a la superficie para la no formación de hongos o de líquenes o de verdillas. Eh, Esto es un poco más de lo mismo, digamos. En los exteriores la capacidad de los muros pintados absorbentes o de la capacidad de los muros que no están pintados absorben agua. Esta cantidad de agua es lo que genera estos puntos negros que después van proliferando y se van convirtiendo en grisáceos, en verdín, cuando llega ya el tema de la vegetación, pero siempre la respuesta está dada en la acumulación de humedades excesivas. Llámese por balcones, llámese por zonas donde no le pega jamás el sol, por cornisas, por ensuciamiento, por contaminación con los árboles o las plantas de alrededor, pero el factor fundamental
es que el agua es absorbida por la superficie está mojada y esto es lo que va a permitir que siempre se puedan formar hongos sobre esa superficie, moho sobre esa superficie, verdín sobre esa superficie en exteriores. ¿Bien? Siempre el concepto final es la humedad, es el exceso de humedad, es el tiempo que esa superficie permanece húmeda. Cuanto más tiempo permanezca húmeda, más posibilidades va a tener de justamente generar estas manifestaciones vegetales o microorganismos como son los hongos. Esto es otro de los casos o de los ejemplos. Vemos superficies pintadas donde se depositan suciedades en la superficie, toda la pared aparece con esas manchas verdosas de líquenes o de moho, bien, que también derivan por supuesto de los hongos, o vemos vegetaciones ya manifestadas porque la pared esa no está protegida, el agua salpica sobre el piso, moja la pared, genera una humedad en forma continua, mayor cantidad de humedad, porque no solamente le llueve, sino que salpica y se va humedeciendo, y esto forma verdín y forma hongos. ¿Bien? Por supuesto que la limpieza en exteriores es más fácil, pero también debemos hacerla con ciertos recaudos y ciertas precauciones a tomar para no contaminar otras zonas aledañas o no llevar más polución en los ambientes exteriores. ¿Bien? Lo que empezamos a pergeñar es que el enemigo al cual tenemos que visualizar es la humedad. ¿Bien? Sinteplast obviamente tiene toda una batería de productos, tanto para interiores como para exteriores, dedicados o dirigidos a frenar el ingreso de humedad en las superficies, tanto en exteriores como en interiores. ¿Bien? Vamos a ver algunos de ellos, vamos a hablar un poco de algunos de los productos y su comportamiento, y después vamos a ver estas situaciones que se generan dentro de los hogares, que no son por condensación de humedad, sino que son humedades ascendentes y que causan serios problemas también dentro de los ambientes y le causan serios problemas a las pinturas dentro de los ambientes. ¿Bien? Lo que yo decía antes, esto es la línea de impermeabilizantes de Sinteplast. Los impermeabilizantes son productos formulados con una muy grande cantidad de emulsiones acrílicas, emulsiones elásticas, muy flexibles, muy impermeables, si bien transpiran y dejan evaporar un poco la humedad que está retenida en el muro, lo hacen a través del sistema como nosotros tenemos nuestra piel, ¿sí? En una cantidad mucho menor que la piel nuestra, no le permiten entrada de agua, pero permiten en verano fundamentalmente transpirar, eliminar vapor de humedad retenido en el muro si es que lo hubiese. ¿Bien? Obviamente el tipo de película que tiene no le permite anclar a los hongos porque es una película totalmente lisa, muy forrada con emulsión, muy formada con emulsión, y la verdad que más allá de que se llame Perdura, 20 años de garantía, Recuplás Frentes o Recuplás Ultramate, son pinturas que están pensadas justamente para que el agua resbale y que el hongo no tenga la posibilidad de adherirse sobre esa superficie. Por supuesto, tienen un elevado poder fungicida, tienen un elevado poder antimoho, por eso están pensadas para la enorme duración de 5 años en la intemperie o de 20 años, como en el caso del Perdura. ¿Bien? Básicamente no vamos a hablar más de esto, conocemos, los rendimientos son 3 metros cuadrados por litro, lo tenemos bien claro, creo que lo tenemos bien claro, ese es el rendimiento de cualquiera de los tres productos, y uno lo que tiene que pensar es que cuando compra un producto que dura 20 años, tiene 15 años de ventaja frente a un producto que tiene 5 años, o sea, el precio mayor que puede pagar se amortiza rápidamente a través de los años y fundamentalmente por la mano de obra, por el impacto de la mano de obra. ¿Sí? Cuando uno pinta con una pintura de 5 años, cada 6, 7 años debería volver a pintar y ahí hay otra mano de obra y se suman 3 manos de obra para conseguir la protección de 20 años. ¿Bien? Por otro lado, lo que tenemos también como producto, ¿bien?, es una silicona. Extrañamente en Argentina no se utiliza demasiado la protección a través de siliconas. ¿Bien? La silicona no es una pintura, es un producto químico
es un producto capaz de reaccionar con una serie de sustratos, generando algo más que interesante. Lo podemos visualizar ahí en la pantalla. Vemos de un lado una superficie que se mojó, que tomó contacto con el agua, se manchó, se oscureció. Esa superficie es absorbente. Vemos del otro lado una pintura, una pared, la misma superficie, donde se le puso la silicona y ya no se mancha, sino que tiene la capacidad de repeler al agua. ¿Bien? Si yo pudiese soplar esa superficie, ni siquiera estaría humedecida. Y lo vemos porque justamente no se oscureció. Si se hubiese oscurecido, hubiera sido absorbente. Ahí la misma superficie ni siquiera absorbe. Nosotros tenemos solamente un producto siliconado base solvente. Es una decisión de Sinteplas. En el mercado hay base solvente, hay base acuosa. A nosotros nos interesó la base solvente porque quizás nos da una mejor garantía a través del tiempo, pero podemos usar los dos. ¿Dónde se utilizan la silicona? Bueno, en casi todos los reboques nuevos, los reboques finos, los viejos reboques símil piedra, los viejos reboques cementicios, decorativos, ¿sí? Todos estos productos sacados durante el siglo pasado, durante la década del 50, 60, hasta el día de hoy, todo lo que son reboques cementicios con cal, con arena, funcionan perfectamente bien. En piedras naturales, piedra Mar del Plata, todos los revestimientos de piedra, revestimientos cementicios, mármol, granito, una enorme cantidad de productos son protegidos con esta silicona que lo que hace es reaccionar químicamente con el sustrato, ¿bien? Con la pared y con el dióxido de carbono. Esta reacción tarda entre 48 a 96 horas, ahí se produce la hidrorrepelencia, el rechazo, ¿bien? Del agua, y esto dura más o menos 20 años, 25 años. Va a durar más en zonas rurales, menos en zonas urbanas, pero el tema es la enorme duración. ¿Bien? El producto no se aplica en una sola mano, se aplica en dos manos y con una característica muy particular, húmedo sobre húmedo. Siempre en las pinturas decimos hay que esperar que seque la primera mano para poder aplicar la segunda, en este caso es todo lo contrario. Si es un edificio, el silletero baja, le da la primera mano de la silicona, vuelve a subir en el mismo día y aplica la segunda. Ahí terminó el trabajo, así termina el edificio y ese edificio comienza ese proceso de reacción química entre el sustrato y el dióxido de carbono. Esto lo que hace es eliminar toda posibilidad de aplicar silicona sobre pinturas anteriores. O sea, si yo tengo algo sobre la superficie, no lo puedo pintar porque no le puedo aplicar una silicona, porque la silicona necesita estar en contacto con la pared virgen. Esto recuérdenlo porque no es bueno recomendar una silicona si la pared o la superficie estuviese pintada. No es bueno recomendar una silicona para proteger maderas, no le hace nada, no tiene reacción con la madera. En general tiene más reacción con la cal, con el cemento, con las piedras naturales y con todo eso. Una de las cosas que tiene también como atractivo, y esto vale la pena recordarlo, muchos edificios antiguos, muchos edificios históricos de la República Argentina, del país, no se deben pintar porque tienen un acabado, valga la redundancia, histórico, porque es el acabado que fue visto por nuestros patriotas o a través del siglo XIX, del siglo XX, fueron construcciones que son exclusivas, como el Teatro Colón, ese tipo de superficies, del Cabildo, ¿sí? La Casa de Gobierno, todo ese tipo de superficies no se deberían pintar. Es ideal en este caso poner, por ejemplo, una pintura lacal, pintar con pintura lacal y arriba una silicona. Si se trata de un símil piedra, no lo pongo pintura lacal porque la cal no es parte natural de ese sustrato, pero sí la silicona. La silicona no le cambia nada, estéticamente no le modifica ni el brillo, ni el color, ni la textura, no le modifica absolutamente nada. Lo que hace es generar esa hidrorrepelencia que vemos ahí abajo
en donde el sustrato ya no se ensucia, no se moja, no forma verdín, no forma moho, ¿sí? Diferenciamos absolutamente una superficie de la otra superficie. ¿Bien? Europa pinta, o no pinta, trata las superficies con silicona enormemente, una enorme diferencia con respecto a nosotros. ¿Bien? Nosotros, por alguna causa, no le damos la importancia o no le conocemos las ventajas que tienen las siliconas de permitir respirar, por ejemplo, el 100% de la humedad que tenga una superficie. Yo pinto una superficie de piedra, la lavé recién, tiene toda la humedad retenida dentro, pongo la silicona y esa humedad permite salir, la silicona le permite evaporarse en forma normal y se va secando con el tiempo. No le afectan las altas temperaturas, no le afectan las bajas temperaturas, o sea, la silicona es casi perfecto para su aplicación y muy durable a través del tiempo, mucho más durable que la mayoría de las pinturas o de los látex para exteriores que nosotros conocemos en el mercado. Martín, ¿alguna consulta? Sí, tenemos algunas consultas. A ver, por ejemplo, acá Fabián dice que estuvo viendo algunos productos con poliuretano de la competencia y te pregunta si son lo mismo o diferentes. Sí, hay toda una tecnología, no recuerdo el nombre, Fabián. Fabián. Fabián, hay toda una tecnología en este momento del desarrollo de las resinas poliuretánicas, que en realidad son mezcla, no son resinas poliuretánicas puras más allá de la parte marketinera, ¿sí? Yo no me meto en ese ambiente, digo, respeto a la gente de publicidad, de marketing, pero las resinas no son resinas acrílicas puras, no son resinas poliuretánicas puras, sino que son acrílicas puras. Los poliuretanos tienen pequeñas diferencias, pequeñas ventajas frente a los acrílicos, no son importantes al momento de la duración, digo, no es que una resina de producto formulado con resinas poliuretánicas vaya a durar 3 o 4 veces más que una resina acrílica, simplemente tienen algunas pequeñas detalles que lo hacen interesante. Uno de los detalles que lo hace interesante es que las resinas poliuretánicas son muy resistentes a los rayos ultravioletas. ¿Bien? Esto lo que le otorga es que si están pigmentadas o están protegidas, o están pigmentadas con algún color, ese color va a tener una mayor resistencia porque las resinas de poliuretano se le van a otorgar. La otra cosa que tiene es que tienen un menor poder de hidrólisis, o sea, todas las pinturas se mojan y en la superficie absorben un poquito de agua, o sea, no es que una pintura le permite pasar el agua, ¿sí? Pero en la superficie logran un ablandamiento, si el agua está estancada y pasan varios días, logran un ablandamiento. En las resinas de poliuretano no es así. La resina de poliuretano tiene un mejor comportamiento frente a este agua estancada. Eso no inhabilita ni a una tecnología ni a la otra tecnología. Al contrario, me parece un avance y me parece un avance interesante que en Argentina desarrollemos nuevos productos con tecnologías que son novedosas o que están incipiente en lanzamiento en todo el mundo. ¿Bien? Me parece más que interesante. Bien, Daniel pregunta si se puede pintar después de dar el recubric. No, Daniel, no, bajo ningún punto de vista se puede pintar. Buena, excelente pregunta, porque el Recubric rechaza a todo líquido, o sea, va a rechazar a las pinturas, va a rechazar a los látex, porque los látex tienen agua, o sea, no vas a tener una buena adherencia. Si en el caso que uno quisiera eliminar una silicona, base solvente o base agua, no importa si es Recubric o cualquiera, lo que hay que hacer es lavar ese muro con agua y detergente. El agua y detergente disuelve justamente a las siliconas y las elimina. Una cosa curiosa es, las siliconas fueron descubiertas por los alemanes durante y posguerra, pero fueron popularizadas después de la Segunda Guerra Mundial, allá por la década de los 50. Los alemanes decían en ese momento que las resinas de silicona, los productos basados en silicona, iban a durar 100, 150, 200 años. Bien.
no era mentira, en aquella época no era mentira. ¿Por qué? Porque no había el grado de polución y de contaminación ambiental que hoy tienen las grandes ciudades. ¿Bien? Cuando uno visualiza ese humo gris que envuelve a las grandes ciudades, quizás no tanto Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene la enorme ventaja de estar frente a un río y hay mucho viento, pero si va a Santiago, si va al Distrito Federal, va a algunas ciudades grandes de Europa, uno ve esa nebulosa gris contaminante. Esa nebulosa gris está compuesta por dióxido de carbono, lo que queman los coches, lo que queman las industrias, pero también derivados del azufre. Ese derivado del azufre se une en el aire con otros componentes y termina siendo un pequeño detergente. Ese detergente termina lavando las siliconas que están en los edificios. O sea, ¿por qué no dura una silicona 100, 150 años, como se dijo? Porque hoy llueve detergente. ¿Sí? Cuando llueve en las grandes ciudades, llueve detergente y va lavando poco a poco a esa silicona. Esto es anecdótico, pero bueno, es parte del proceso de degradación que han sufrido las siliconas a través del tiempo. Me acordé de otra cosa importante de esto, es que las siliconas lo que hacen es cambiarle el ángulo de mojado a las superficies. Esto significa de que si yo tiro agua, el agua resbala. Ahora, si yo tiro agua con una hidrolavadora a presión, ¿bien? O un edificio en altura que soporte una fuerte tormenta con mucho viento y mucha lluvia, es probable que el agua penetre. ¿Por qué? Porque vence a la silicona y el agua ingresa en el muro. La enorme ventaja que tiene esta protección, es que cuando inmediatamente que deje de llover y que haya viento, el agua sale libremente de la superficie, se evapora y se vuelve a secar. Esto porque ha pasado que en edificios en altura aparecen ciertas manchas después de una tormenta y inmediatamente desaparecen al día siguiente cuando sale el sol o a la noche siguiente cuando hay viento y cesó la lluvia, ¿bien? O inmediatamente cuando cesó la fuerza de la lluvia. Esto también es cierto y hay que reconocerlo. Y Diego te preguntaba si justamente el Recubric es un buen antigraffiti. No es un buen antigraffiti, sí lo puede ser, no es un buen antigraffiti porque no, el graffiti, la potencia del aerosol muchas veces vence esto y más si lo aplican muy cercano. Sí tiene un efecto antigraffiti, las paredes que están protegidas con una silicona, es mucho más fácil sacar, ¿sí? a esa pintura que pusieron con el aerosol, pero justamente lo que estoy diciendo es no es tan antigraffiti, no es un proceso de antigraffiti, porque la cercanía del aerosol y la potencia del aerosol logra vencer y entra por los pequeños poros que no entraría el agua de lluvia o la contaminación. Un poco lo que acababa de terminar de explicar con el viento o con la humedad o con el agua a presión sobre una superficie. Hay procesos y pinturas antigraffiti mucho más protectoras que esto en general, ¿sí? También algunos basados en siliconas o silicatos, pinturas a base de silicatos o productos basados en poliuretanos, transparentes o cubrientes, ¿bien? Las dos cosas. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, esto es más de lo mismo, genera lo que llamamos la hidrorrepelencia, o sea, rechaza absolutamente al agua. ¿Bien? Vayamos hacia los interiores, protegiendo los interiores, tenemos varios productos, 3 productos formulados con agua, que son los que están ahí en pantalla, el Recuplast super lavable, el Recuplast interior, viejo producto de Sinteplast, y ahora tenemos el Recubloc 3 en 1. ¿Bien? El Recubloc 3 en 1, vamos a empezar a dejarlo un poquito para atrás, así hablamos de los dos productos. Vamos a concentrarnos en lo que es el trabajo de lo que fue formular el producto interior, Recuplast interior antibacterias. ¿Bien? Esto es un lanzamiento que hicimos hace ya unos 7 años atrás, más o menos, con 2 grandes avances de ese momento. Uno es haber encontrado una extraordinaria protección microbacteriana, ¿bien?
de parte de la DAO, un socio estratégico que tiene Sinteplas, un socio, digamos, proveedor que tiene Sinteplas, pero que es un socio porque trabajamos muy en conjunto. Ellos nos traen un desarrollo que estaba en el mundo y que era novedoso en Argentina, que era la incorporación a las pinturas de un extraordinario fungicida que no solamente tenía o tiene la capacidad de matar a todo lo que es los microorganismos, los hongos, las vegetaciones, esto que estamos charlando, sino que también tenía o tiene una posibilidad de disminuir la generación o la existencia de bacterias en las superficies. ¿Bien? ¿Basado en qué criterio? Las bacterias no se reproducen en el aire como se reproducen los hongos, sino que se reproducen apoyadas, o sea, se tienen que apoyar sobre una superficie, sobre una mesa, sobre las paredes, sobre las alfombras, y ahí se reproducen las bacterias. Y la mayoría de las bacterias se reproducen a través de un virus, o sea, no se reproducen solas bacterias con bacterias, en algunos casos sí, pero la mayoría de las bacterias se reproducen con virus. Como una habitación estando pintada, el cielo raso y las paredes, le impediría casi en el 65-70% de la superficie que haya formación de hongos o formación de bacterias porque no se pueden reproducir, eliminaríamos también los virus. Esto es lo que encontramos con el Bioproof en su momento para lograr ambientes mucho más saludables, mucho más sanos y mucho mejor protegidos que con los fungicidas comunes que veníamos usando siempre, que solamente se limitan más que nada a la protección contra los hongos o contra los microorganismos. ¿Bien? Esto también se le sumaba otro desarrollo estratégico que se encontró en el mercado, que son unos pigmentos que se le agrega a las pinturas para evitar que las suciedades ambientales penetren dentro de la pintura y sean mucho más fácil de limpiarse. ¿Bien? Estas dos cosas generó lo que hoy conocemos como el Recuperas Interior antibacterias, super lavable en acabados mates o en acabados satinados. El satinado es obviamente, conocemos todo que es sumamente lavable, pero en el mate podemos lavar una superficie sin levantar ese brillo que generalmente se levanta cuando pulimos la superficie o forzamos el sacado de las manchas que están adentro de la película de pintura. ¿Bien? Este látex también tiene la incorporación de perfume como para ser más agradable y lo que hace es tener una protección asegurada para que no se vayan a formar hongos en ese ambiente más o menos por unos 3 o 4 años. ¿Bien? Durante 3 años está garantizado que no se va a reproducir formación de hongos por más que el ambiente genere esa posibilidad. ¿Bien? En el caso del Recuperas Interior es un producto clásico nuestro, viene satinado, viene mate, bien, no incorpora esta tecnología, por eso lo tenemos en el otro producto, pero sí incorpora una excelente protección fungicida, o sea, no hay posibilidades o muy limitadas de que se formen hongos sobre esa superficie. Los dos productos que estamos hablando son productos indicados para limpiezas previas, ¿bien? O sea, si tenemos una formación de hongos en la superficie, debemos eliminarlos totalmente. Agua lavandina, bicarbonato, solución fungicida, lo que querramos, pero debemos protegerlo y debemos eliminarlo. El tercer producto que aparecería, que sería el Recubrec en 1, 3 en 1, perdón, es un producto multifunción, pero tampoco incorpora esto que veníamos recomendando con los otros anteriores productos. No se puede pintar sobre una superficie con hongos. Debemos sí realizar una limpieza previa. ¿Por qué lo llamamos multifunción? Porque además de tener una excelente protección fungicida que impide la reaparición de esos hongos, ¿bien? Que impide la formación de nuevos hongos, es un excelente sellador. Con lo cual, acá el profesional o el dueño de casa no tiene que, en una pared nueva, en una casa nueva, dar un sellador previamente y después 2 manos o 3 manos del producto. En la primera mano diluida con un 10%, el producto actúa como sellador, uniforma la absorción de la superficie y le damos un producto más y cubre perfectamente.
pero tiene una ventaja que no la tenían hasta ahora ninguno de los otros dos productos. Es esto que dice ahí, bloquea todo tipo de manchas. ¿Bien? Nosotros sabemos que hay muchas manchas en los ambientes, manchas que se generan por entrada de agua, por humedad, manchas de hongos que lavamos y que quedan manchadas las paredes, manchas de nicotina, manchas de fumadores, hollín, humo de las estufas, grasitud, ¿sí?, en el ambiente, por las cocinas, por los baños, y también las manchas que generan los chiquitos cuando escriben las paredes y todo ese tipo de cosas. Bueno, esas manchas en general son solubles en agua, pero esto, que es un látex, que es un producto soluble en agua, la emulsión que tiene impide que esa mancha sea soluble y que vuelva a aparecer. Esto es una enorme ventaja frente a los dos anteriores productos que no tienen esta característica. Este es solamente otorgable al RecuBlock 3 en 1 porque la emulsión que se utiliza en este producto tiene esas ventajas y esa característica. O sea, con RecuBlock 3 en 1 yo puedo pintarlo sobre cualquier tipo de mancha, que las manchas van a quedar tapadas, ocluidas y que no las voy a ver nunca más. Por supuesto, muy lavable, muy resistente a los lavados, muy resistente a nuevas manchas y por supuesto totalmente fungicida, ¿sí?, totalmente resistente a la formación de hongos, aunque el ambiente así lo permitiese. ¿Bien? Nos queda el otro producto, aquí cambiamos de rubro, si vamos a volver después a hablar un poco de la línea RecuBlock detalladamente. Me han pedido, justamente hoy me llegaron 2 correos diciéndome si durante la videoconferencia podía llegar a presentar, aunque sea en forma breve, la línea RecuBlock. Lo incorporé y lo vamos a hacer. Vamos a terminar hablando de esa línea. El RecuBlock antihumedad es un excelente producto para lo que está diciendo ahí, antihumedad, pero no es de base acuosa, es de base solvente. Se diluye con aguarrás bajo olor, ¿sí?, con Sinterrás bajo olor. ¿Por qué? Porque el Sinterrás bajo olor casi no tiene olor a solvente, no tiene ese olor fuerte que tiene el aguarrás. El producto también está formulado con Sinterrás bajo olor y yo puedo pintar los interiores de mi casa sin tener ese olor fuerte a solvente. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja del antihumedad, del RecuBlock antihumedad? Bueno, nos permite excepcionalmente aplicarlo sobre superficies con plena formación de hongos. ¿Se acuerdan cuando al principio yo decía paredes que están totalmente hongueadas, no es conveniente aplicar sobre eso una pintura, sino que hay que eliminar los hongos? Este producto nos permite aplicarlo sobre ese tipo de superficies. ¿Por qué? Porque justamente es de base solvente, el aguarrás impide el desarrollo de esos hongos que quedan por debajo de la película de pintura y nos permitirían trabajar de esta manera. No son pocas las ocasiones en donde no tenemos el tiempo o el espacio suficiente para producir una limpieza. Muchas veces en plantas industriales, en laboratorios, en hospitales, nos vemos compelidos a pintar sobre la superficie, no en perfectas condiciones, por velocidad, por tiempo, por urgencia. Bueno, con este producto se puede hacer eso. Pero tiene otra capacidad, la posibilidad de aplicarlo sobre paredes nuevas, recién terminadas de construir, con toda su humedad condensada todavía adentro, que no evaporó, porque este producto tiene la capacidad que, por ejemplo, hablábamos de que no tenían los látex exteriores o no tenían tan fuertemente los látex exteriores, que es la transpirabilidad. Evaporan el agua en forma de vapor mucho más fácil que cualquier otra pintura de las que estuvimos hablando hasta recién. Entonces, yo puedo tener paredes recién revocadas, puedo tener una pared que la estoy lavando, que la estoy mojando, que no tiene ningún tipo de pintura, puedo incorporarlo al hecho de lavar las paredes en los interiores, mojo la superficie, por ahí no tengo una buena pintura o no tengo una buena protección, y mojo la pared, le doy este producto y este producto transpira, deja secar la pared y no tengo más humedad.
no es el producto adecuado para humedades ascendentes. Es el error que estamos escuchando repetidamente. O sea, es un producto para humedades ocasionales. O sea, es humedad que está en la pared y que va a salir rápidamente. ¿Bien? No es para humedades ascendentes, que es la humedad continua que sube desde los cimientos y que van a destruir al revoque, a la pintura, a lo que pongamos adentro. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ahora después lo vamos a comparar como para poder visualizarlo un poco mejor. Y la otra cosa que tiene, que es autofijante. Si yo tengo que pintar una superficie que está entizada, una superficie pulverulenta, un enduido, un yeso, con esto no tengo que ponerle un fijador al aceite, no es necesario, porque la primera mano diluida con un 10%, 15% de agua ras, actúa como fijador, no como sellador, sí como fijador, fija todo eso que está suelto y endurece la superficie. O sea que ya no tengo la posibilidad de un problema de descascaramiento a futuro, porque la propia pintura se autofija, se prende en la superficie. Los dos recubló que estuvimos hablando, tanto el 3 en 1 como el antihumedad, son de interior y de exterior. O sea, lo podemos usar en los dos casos. El recubló 3 en 1 se puede entonar con el sistema de entonadores universales, lo mismo que el antihumedad, y el antihumedad nos permite entonarlo con el sistema tintométrico. ¿Bien? ¿Preguntas, Martín? ¿Nada? Y Fabián dice si se puede pintar sobre el recubloc antihumedad. Y también nos pregunta Carlos si las paredes o ladrillos con moho se limpian solo con agua. Vamos por la primera. En el caso del recubloc antihumedad, sí se podría pintar, no tiene ningún inconveniente. El tema es que es una pintura de terminación. O sea, yo pinto con el recubloc para solucionar algunos problemas, o la formación de hongos si no quiero limpiarlo, o para que la pared transpire y respire. También es un bloqueador de la alcalinidad, también es un bloqueador del salitre, o sea, tiene toda una serie de ventajas. Pero cuando yo pinto arriba, pierdo esas ventajas. Ya la pintura de arriba no es transpirable, ¿sí? O sea, puedo pintar, pero las pierdo. ¿Bien? O sea, esto lo que estoy diciendo es, si yo puedo mantener el recubloc antihumedad como una pintura de terminación a través de los años, voy a tener la ventaja de que esa pared esté transpirando en forma continua. Por supuesto, como toda pintura base solvente, tiene una extraordinaria lavabilidad, una resistencia al frote húmedo bárbaro, ¿bien? Pero no es que no pueda, se puede pintar y sin hacer nada en absoluto. Si queremos lavarlo, obviamente la superficie hay que lavarlo, pero no tenemos ni siquiera que lijar ni nada por el estilo. Otra... Y Carlos preguntaba si las paredes con ladrillos con moho en exteriores solo se limpian con agua. Sí, en exteriores por lo general se limpian con agua. Si hay demasiada contaminación y tenemos la posibilidad de lavarlo con una solución fungicida, yo diría las máquinas hidrolavadoras o algunas hidrolavadoras tienen esa posibilidad, rocían con solución fungicida y luego lavas. ¿Por qué? Porque la solución fungicida se mete en el ladrillo y mata a las esporas o a los hongos que están metidos en los poros de los ladrillos. De lo contrario, en exteriores yo no tengo problema, porque lavo una vez, lavo dos veces, trabajo con agua a presión, lavo y elimino absolutamente todo, no voy a tener problema. Sí voy a tener que proteger con alguna pintura que esté formulada con fungicidas para que no se vuelvan a formar esos hongos en los exteriores. Nos quedaba pendiente el caso de la madera. ¿Se acuerda que lo conversamos al principio? Maderas que son atacadas por los hongos. Bien, nosotros tenemos el lanzamiento del año pasado, el Foresta Advance, que es un producto único en el mercado que previene la formación de hongos en la madera, conocida como la pudrición de la madera, la pudrición parda, la pudrición rojiza, la pudrición celeste, verdosa, ¿bien? Todas las formas de formación de hongos que terminan pudriendo la madera, porque tiene no solamente un fungicida y un bactericida incorporados dentro de la formulación, sino que también tiene algo de insecticida. Con lo cual, barremos absolutamente todas las posibilidades de matar o impedir que se llamen hongos, se llame verdín, se llamen fungicidas, se llame bactericidas, lo que se llamen, que ataquen a la madera.
y también impedimos o preservamos de aquellos ataques que generen los insectos, que también después, a través de las contaminaciones que hacen o de la destrucción que hacen con la madera, generan la formación de hongos o de bacterias porque requieren de humedad bastante elevada para poder atacar la madera. El Foresta Advance es entonces el único producto en el mercado que cubre todas estas posibilidades y también lo tenemos como protección para una línea especial que son las maderas. ¿Bien? Acá vamos a hacer la famosa pregunta que siempre me gusta hacerlo a mí cuando hacemos los cursos presenciales, y acá les pido que colaboren un poco conmigo, ¿sí? Entonces, después de todo esto que hablamos, después de todas estas consideraciones que estuvimos hablando, ¿las pinturas para ustedes son responsables de la formación de hongos? ¿Puedo pintar un ambiente con cualquier tipo de pintura, inclusive recuplás techos? Estoy hablando de pintar paredes y techos. ¿Y qué debería tener en cuenta? A ver si lo que hablamos nos quedó un poco en la cabeza y nos quedó un poco en el razonamiento. Digo, ¿qué deberíamos tener en cuenta para poder pintarlo con esta pintura ese ambiente? Bueno, ahí tienen las preguntas en pantalla. Les vamos a pedir que nos vayan respondiendo. Fíjense que hay 3 preguntas. Si quieren nos ponen 1, 2 y 3 de arriba hacia abajo. Acá, por ejemplo, desde Pinturerías Pérez de Rosario dicen a todas no. Juan Carlos nos dice no. Si son las 3 preguntas que no, digan no, que son las 3. O si alguna dicen que sí, díganos cuál es. Contando de arriba para abajo, 1, 2 y 3. Les damos unos segundos más para que piensen su respuesta. Fabián, por ejemplo, nos dice que en la 1 los ambientes son los responsables. Carlos dice en la 1 no. A ver, Fabián dice en la 2 sí se puede pintar. El único que respondió distinto. Y Diego dice que para la 3 podría pintar una habitación con recuplás techos, dice que sí. Y bueno, bastante variada la pregunta. Bueno, es que es así en realidad. Esto no lo hago para saber, para ver si ustedes entienden esto o no, digo, simplemente es para justamente mostrar que hay como ciertos criterios disímiles en el mundo de la pintura y que existen, y es lógico porque en realidad no todos pensamos de la misma manera y no todos vivimos la pintura de la misma manera. Muchas personas aprenden el oficio de pintor o aprenden el oficio de pinturero de otra persona y a lo mejor esa persona no se capacitó, no conoció. ¿Bien? El hecho es el siguiente, o sea, yo puedo pintar cualquier ambiente, lo que tengo que ver es qué ambiente. No me importa la pintura, no me importa si yo elijo un epoxi, si elijo un caucho, si elijo un látex, no me importa. Un látex satinado no transpira, o sea, transpira lo mismo que recuplás techo, no es un producto que lo puedo poner en cualquier ambiente. Pero ¿cuál es la diferencia? El ambiente. O sea, cuando a mí alguien me dice, tengo manifestación de hongos en mi dormitorio, tengo manifestación de hongos en la cocina, tengo manifestación de hongos en el comedor, en el ambiente, yo lo primero que hago es preguntarle cómo es ese ambiente. ¿Se entiende esto? Es una casa, es un gimnasio, es un lavadero, es un baño, es una cocina, hay muros fríos, cómo están protegidos los exteriores, qué tipo de calefacción tenés en ese ambiente, tiene una adecuada ventilación ese ambiente, tenés buenas ventanas, buena circulación de aire, está hacia el sur o hacia el norte, le da el sol o no le da el sol, hay filtraciones o hay marcos mal sellados, hay condensación de humedad en las ventanas, chorrea sobre las paredes. ¿Qué modo de vida? ¿Quiénes viven en ese ambiente? Yo decía anteriormente, muchos ambientes cambian a través del tiempo, pero no es que cambia el ambiente. También cambian los ambientes cuando una casa de familia le construyen 2 torres enormes al lado, ya no le da más el sol y van a ver cómo esa casa que antes estaba perfectamente seca, hoy es una casa húmeda y en esos ambientes se genera humedad, porque también le cambiaron el microclima, ya no está tan ventilada. Digo, pero muchas veces los modos de vida, las personas envejecemos, las personas nos volvemos mayor, tenemos más frío, entonces no abrimos tanto las ventanas, no las ventilamos tanto la casa en invierno, condensamos humedad y comienzan a formarse hongos. ¿Bien? Obviamente que las calidades de las pinturas influyen,
Lo dijimos antes, las calidades de las pinturas no son todas las mismas. Tienen que tener protección fungicida, tienen que tener capacidades para respirar, ¿sí? Los cielorrasos fundamentalmente son las superficies que más colaboran en la eliminación o en el acondicionamiento de la cantidad de humedad que pudiese tener ese ambiente. Pero lo principal, cuando yo tengo que elegir una solución para un ambiente que tenga formación de hongos, es ver bien claro cómo es ese ambiente, ¿bien? Y qué condiciones tiene ese ambiente. Si yo tengo un ambiente que está totalmente ventilado o totalmente calefaccionado o refrigerado, que no tengo ninguna imposibilidad de que le den la luz solar y todas las condiciones perfectas, lo pinto con lo que yo quiera. Lo pinto con lo que yo quiera. Realmente esto es así, ¿bien? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, esto un poco que está ahí expresado, ¿sí? Bien, es el goterón en los exteriores, en los balcones. Hoy los balcones se hacen sin el goterón, el agua ingresa dentro de los balcones y chorrea sobre las paredes, nos genera toda una superficie contaminada con agua. Los sellados de los marcos, de las ventanas que no tienen persianas. Hoy enorme cantidad de viviendas se entregan con solamente vidriadas, ¿bien? No hay persianas, no hay, es un estilo constructivo, no lo discuto, pero tenemos que ver de qué manera se acondicionan esos ambientes, ¿bien? Ausencia de ventilación, ¿sí? Todo esto, fíjense, ahí hay dos casos muy interesantes. Ahí no hay pintura, eso es una bañera con azulejos o con perecita, y la otra es una ducha con azulejos. ¿Por qué se forman hongos en esos ambientes? Las pinturas no existen ahí, pero se forman hongos. O sea, no solamente las pinturas forman hongos, ¿sí? Los ambientes son los responsables de formar hongos y por eso nosotros tenemos que proteger a las pinturas de esos ambientes, ¿bien? Y con las pinturas proteger a esos ambientes. Eso es una doble protección, ¿bien? Una de las cosas que el otro día charlábamos también es la ventilación. Una casa antigua se construía con una ventilación a nivel del zócalo y una ventilación arriba de las puertas. Ahí se producía una ventilación cruzada, ¿bien?, de aire y se mantenía la casa sin hongos por completo. Y se pintaban con pinturas al aceite las paredes, ¿bien? Unas pinturas absolutamente impermeables. Está bien, los cielos rasos se pintaban con pinturas al temple, pinturas a la cal, pero las paredes se pintaban con una marca muy conocida de pintura de aceite para paredes, ¿bien? Entonces, estas rejillas que hoy se están haciendo y que no hay contrapartida, no están abajo y están arriba, ¿hacia dónde conducen? ¿Hay una ventilación a los cuatro vientos? ¿Es derecha la ventilación? ¿Es torcida? Todas esas cosas influyen, ¿bien? No les pido que sean especialistas en esto, pero tenemos que tener en cuenta de que ciertas cosas son bastante comunes como para poder reproducirlo en cualquier momento, ¿bien? Vamos a empezar con esto de las humedades ascendentes, ¿bien? Las humedades ascendentes no tienen nada que ver con todo lo que estuvimos hablando hoy en día, o en esta videoconferencia. Las humedades ascendentes son una patología mucho más seria que no es posible limitarla ni pararla, ¿bien? Y que lo que nos hace es generar una entrada continua de humedad a los ambientes, ¿bien? Volvemos a ver los productos, volvemos a hablar del 3 en 1, látex, pintura al agua, bloqueador de manchas, no bloqueador de hongos, no sirve para pintarlo sobre los hongos, sí un buen inhibidor de la reproducción de los hongos. Difícilmente se van a formar hongos arriba del Recubloc 3 en 1, pero no es para pintar arriba de los hongos, ni es para pintar sobre superficies húmedas. Sí es para pintar sobre superficies con manchas, ¿bien? Aquellas superficies que estén manchadas se pueden pintar con el Recubloc 3 en 1, que además tiene la capacidad de sellar, ¿bien? Es un sellador, no necesitamos comprar un producto para sellar las superficies, ¿bien? El Recubloc antihumedad, base solvente, recordémoslo, es un producto que se diluye con Sinterras bajo olor, no tiene ese olor fuerte de un esmalte sintético, no tiene el olor fuerte del aguarrás mineral, tiene un olor mucho más suave,
viene perfumado, es un producto ideal para superficies húmedas, nuevas, que tengan la superficie o la humedad todavía retenida, porque está recién construida, porque la lavamos y se humedeció y la queremos pintar inmediatamente, y tiene la posibilidad de poder pintar sobre la formación de hongos preexistentes. O sea, no tenemos la obligación de lavarlas. ¿Bien? Esto está solamente permitido en el Recubloc antihumedad. No es un producto para humedades ascendentes, no tiene las capacidades para soportar humedades que continuamente están subiendo y saliendo, si bien es permeable, si bien sale la humedad. Pero lo que va a suceder es que esa humedad continua va a destruir o va a afectar al reboque que está por debajo de la antihumedad y ahí se va a caer, se va a ampollar. Esto es así. El Recubloc antihumedad es también un buen fijador, no requiere fijador previo, pero fundamentalmente lo que hace es tapar todo tipo de manchas, tapar las humedades naturales de la pared, limitar la lavabilidad o el tratamiento previo. No necesito matar los hongos, no necesito eliminar la superficie, no necesito hacer una limpieza profunda. Eso es el Recubloc antihumedad. ¿Bien? Y nos queda el Recubloc cimientos. Esto, 2 segundos más, ya vamos redondeando el final de la videoconferencia. El Recubloc cimientos es un producto formulado con cemento, ¿bien? Y resinas sólidas. ¿Bien? En vez de ser emulsión líquida como en los casos anteriores, resinas sólidas, que tienen la capacidad, cuando le agregamos el agua, de envolver a ese cemento, generar el proceso de curado, de fraguado del cemento, pero también obtura todos los poros que normalmente tiene el cemento. Con lo cual logra hacer una barrera muy compacta, muy difícil de atacar por el agua, ¿bien? Y esa barrera que la tenemos que colocar en la superficie, que normalmente la vamos a colocar sobre las superficies firmes, no pintadas, no se puede aplicar sobre una pintura, sobre un revoque fino, sobre un revoque grueso, sobre una superficie bien lisa, en un espesor de 1 milímetro, ¿bien? Vamos a mojar previamente la superficie para que haya un buen acompañamiento entre el Recubloc, el cimientos que colocamos y la superficie. Vamos a colocar 1 milímetro hasta 1,5 milímetros de protección y luego a la media hora, 1 hora, vamos a lijar la superficie y después a las 24 horas vamos a poder pintar. Este es un producto ideal para esa problemática que hoy está en todo el país a lo largo y a lo ancho, y creo que en los países vecinos también. Las humedades ascendentes. Es una enorme ayuda, no es definitivo, no es un producto que va a asegurarte que no vas a tener nunca más problemas de humedad ascendente, porque no estás atacando al problema, estás atacando a la patología. Lo que te va a asegurar es que durante muchísimo tiempo, 4, 5 años, vos no vas a ver humedades dentro de tu casa. ¿Bien? Este es el resumen de la línea Recubloc, un poco rápido, pero me lo pidieron hoy y lo agregué al final. Pero la idea es que, bueno, cualquier otra consulta nos acerquen o nos hagan una pregunta o manden algún correo consultándome al respecto de cualquiera de los 3 productos o de los anteriores. Martín. Tenemos acá una pregunta de Daniel que dice si el Recubloc antihumedad se puede usar como pintura para cielos rasos. Sí, si el ambiente lo permite, no hay ningún inconveniente, lo podés usar perfectamente bien, va a bloquear todos los tipos de manchas, es ideal. ¿Qué ambiente lo va a permitir? Un ambiente bien ventilado, un ambiente con que tengas calefacción de tiro balanceado o aire acondicionado, es perfecto, ¿sí? Bien, y lo que estaban preguntando mucho era si se podían volver a ver las videoconferencias, las anteriores también. Y bueno, ahí podemos contarles que en la página vivisinteplas.com están colgadas las videoconferencias, está también la última que ya está colgada, así que ahí la pueden, Sí, la en pueden ver. la pestaña Tu especialidad, entre Vivís Plus, ahí están colgadas las últimas videoconferencias, creo que son 6 o 7, las vamos renovando con cada nueva videoconferencia que hacemos, que le agregamos algún detalle,
la vamos renovando, pero también se pueden ver en YouTube, ¿sí? Están Perfecto. en la página de YouTube. Bueno, esas han sido todas las consultas por ahora, Julio. Bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando, a ir redondeando. Vivamos bien, ¿sí? Un poco lo que decía al principio, todos los problemas de los hongos, no es la idea asustar a la gente, sino la idea es que la gente tome conciencia de que los ambientes con hongos, con moho, con humedades, son perjudiciales para la salud, nos afectan de distinta manera. La idea es que cualquier duda que ustedes tengan nos consulten a nosotros en Sinteplas o en la pinturería amiga, que se acerquen a la pinturería y ahí vean los productos que nosotros tenemos y que les expliquen bien las capacidades y las posibilidades que tienen esos productos y esperarlo para la próxima videoconferencia que va a ser en el mes de agosto, ¿bien? No le puse fecha porque todavía tenemos algunos inconvenientes con las actividades del mes de agosto, pero vamos a estar hablando de los revestimientos decorativos, una línea que viene creciendo dentro de Sinteplas, y un lanzamiento nuevo de un revestimiento que es justamente el GRES. ¿Bien? Esto no le voy a anticipar más nada, es un producto muy novedoso, muy diferente a todos los revestimientos que uno conoce y que ve en el mercado. Es un producto único y exclusivo en la Argentina, no lo tiene ninguna otra fábrica de pintura y nosotros se lo presentaremos en agosto, adiós, si Dios quiere. No me queda más que saludarlos, que agradecerle a todos los compañeros, no sé si están por ahí presentes la gente de Junín. No los vimos conectados con ese nombre, por ahí si alguno de Junín nos puede decir Bueno, en no el importa. chat, pero si no sabemos que siempre andan por ahí. Sí, por eso. Y gracias a toda la gente que estaba conectada desde los países vecinos, de Costa Rica era. De Costa Rica y de Uruguay también. De Uruguay también, y de de Bolivia. Paraguay también, Bolivia también. Bueno, a todos ellos, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias entonces a ustedes por haber participado. Como siempre decimos, les queda ahí en pantalla el correo electrónico de Julio por si le quieren hacer alguna consulta. Y también estamos dejando en el chat en este momento una encuesta, el acceso a una encuesta para que ahí puedan entrar y darnos su opinión como hacemos siempre. Queda el link para que puedan entrar. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches.